Clara Hitler parece haber sido el único ser humano al que Hitler quiso de verdad en su vida. Enfermó de cáncer en 1907 y él lo pasó realmente mal cuando ella murió a finales de ese año. Fue tratada por un médico judío, el Dr. Bloch. Existe el mito de que el hecho de que el Dr. Bloch fuera judío y de que la madre de Hitler muriera podría haber sido el punto de origen del antisemitismo de Hitler, pero está claro que eso no tiene sentido. Creo que esto es peligroso porque significaría determinar que un único suceso en la vida de Hitler fue la causa de su antisemitismo radical. En realidad, Hitler tenía cierta veneración por el Dr. Bloch. En 1938, Hitler se dio cuenta de que el Dr. Bloch corría peligro y, de hecho, intervino para organizar la inmigración del médico a Estados Unidos. El racismo es algo abstracto, así que cuando una persona se enfrenta a una situación real, la mayoría de la gente va a reaccionar de forma individual como hizo Hitler con el Dr. Bloch. Resulta paradójico que la gente tenga actitudes racistas. Cuando nos preguntamos de dónde viene el antisemitismo de Hitler, en realidad no estamos hablando de un antiguo antisemitismo. Creo que lo que realmente nos preguntamos es de dónde procede ese antisemitismo que hizo actuar a los nazis de esa forma que llevaría al Holocausto, que llevaría a la persecución y muerte de millones de judíos. Das internationale Judentum wird in seiner ganzen dämonischen Gefahr erkannt werden. Von uns gibt es gar keine Friedensangebote mehr. Creo que Hitler definía el antisemitismo como algo necesario, como si hubieran estudiado a conciencia la situación para llegar a ese punto. Desde el principio, Hitler fue bastante coherente con el asunto de los judíos. Debían ser eliminados de la faz de la tierra. I say, you are all equals. It would have not given one single man in Germany who would have killed a Jew without knowing that Hitler was pleased. Y sin Hitler, nada de esto habría ocurrido. Aún recuerdo la voz de Hitler. Era única. Die Juden haben einst auch in Deutschland über meine Prophezeiungen gelacht. Ich kann aber nur versichern, es wird ihnen das Lachen überall vergehen. Me acuerdo de la forma en que gritaba y vociferaba en sus reuniones multitudinarias. Claro que entonces no había televisión, así que no sabía cómo era físicamente. Pero no me gustaba escuchar Hitler, era algo malo. La guarida del lobo era el cuartel general de Hitler. Se encontraba en medio del bosque y ocupaba una extensión de 240 hectáreas. Contaba con cientos de estructuras y búnkeres enormes. Estaba bien protegido y camuflado. Aparte de las comunicaciones por radio, no había mucho contacto con el mundo exterior. En realidad era un lugar bastante horrible. A nadie le gustaba. Era un lugar boscoso lleno de moscas. Las habitaciones no eran para nada cómodas, pero se convirtió en un enorme complejo con perímetros de seguridad difíciles de burlar, ya que Hitler era muy paranoico. Hitler pasó unos 3 años viviendo todo el tiempo en este cuartel. Y fue desde este enorme complejo, desde donde Hitler y la élite nazi dirigieron gran parte de la guerra.
En 1941, Hitler y muchos de los alemanes que estaban en la élite tenían la clara percepción de que Estados Unidos avanzaba firmemente para unirse a la guerra contra ellos. Hitler comprendió que Estados Unidos era una seria amenaza. Esto sorprendió al presidente Roosevelt, que no sabía que se iban a producir estos ataques. Inmediatamente después, Adolf Hitler le declaró la guerra a Estados Unidos. Deutschland und Italien haben dem gegenüber sich nunmehr endlich gezwungen gesehen, Seite an Seite mit Japan den Kampf zur Verteidigung und damit zur Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Völker und Reiche gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und England gemeinsam zu führen. Debido al concepto que tenía de sí mismo, fue él quien declaró la guerra a Estados Unidos y no al revés. Esto supuso una distracción que le vino muy bien en la guerra, que avanzaba inesperadamente lenta en el frente oriental. La guerra en Rusia no iba bien. La idea de los alemanes al invadir la Unión Soviética era que todo terminaría en unas 9 o 12 semanas. Pero no fue así. Los alemanes avanzaron muy rápido, pero no lo suficiente. Todo el mundo sabe que los inviernos en Rusia son duros, y el ejército alemán no estaba preparado para un invierno largo. En cierto modo, Hitler sabía que estaba en apuros y tenía altos cargos que le decían que lo estaba. Sabía que se le acababa el tiempo para ganar. The Sunday Express today says that if the German generals could save Germany and themselves by sacrificing Hitler, they'd do it. En diciembre de 1941, Alemania se enfrentó a la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Cómo pudo Hitler responder a eso? Lo hizo de dos formas. La primera demostró lo que no paraba de decir, que eran ellos contra el mundo. Wir stehen vor denselben Gegnern, die wir immer vor uns hatten. Der Internationale Jude. ¿Y qué clase de mundo era? Era un mundo judío. Y lo segundo que Hitler dijo entonces fue, para que ganemos la guerra, los judíos deben ser destruidos. Ihr wollt die Gewalt, folglich werdet ihr sie jetzt bekommen. Lo que eso significó se hizo evidente con el despliegue de los Einsatzgruppen, que eran escuadrones de ejecución itinerantes y que en realidad siguieron los pasos del ejército alemán. Do you know how many persons were liquidated by Einsatzgruppe D and the other direction? In dem Jahr von Juli 1941 bis Juni 1942 sind von den Einsatzkommandos etwa 90.000 als liquidiert gemeldet worden. Did that include men, women and children? Jawohl. Acorralaban a la gente, los golpeaban, los maltrataban y se los llevaban a un lugar para matarlos. Todo el mundo podía oírlo, todo el mundo podía verlo. Los asesinatos eran públicos, no había ningún secreto. Así que a nivel local, todo el mundo lo sabía. Hitler estaba muy bien informado, recibía informes escritos. El Holocausto comenzó con estos pozos de fusilamiento y así a finales de 1941 habían sido asesinados aproximadamente 1 millón de judíos durante la invasión alemana a la Unión Soviética. Los alemanes comprendieron entonces que tenían los métodos y la voluntad para asesinar judíos a escala masiva. Hasta ese momento, los judíos que estaban siendo asesinados eran judíos de zonas de Europa del Este que Alemania había ocupado. Los judíos que vivían en Europa occidental aún no eran blanco del exterminio nazi. La decisión de exterminar a los judíos en Europa se tomó tras la invasión de la Unión Soviética. Tenían la determinación, pero no las condiciones para llevarla a cabo.
Pero lo que ocurrió en 1942 fue una coordinación de los niveles superiores del régimen nazi para facilitar la matanza de judíos en toda Europa. La conferencia de Wannsee fue un momento importante para reunir los elementos de la solución definitiva. Eichmann era el hombre encargado de las deportaciones. Sabía muy bien lo que les esperaba a estas personas al final de su viaje. Pero su tarea era registrar y deportar a estas personas. Estamos hablando de 11 millones de judíos. Así que fue un proyecto muy grande. Habe gemäß den Vorschriften und Befehlen gehorcht. Ich war sehr genau. Organizaron la construcción de campos de exterminio, lo que incluía implicar a todo el sistema de ferrocarriles para transportar a la gente por todo el continente hasta el lugar donde los iban a asesinar. No hay un solo documento, no hay ninguna ley, ni una sola decisión, ni siquiera la conferencia de Wannsee que conduzca a la solución definitiva. Fue una serie de políticas radicalizadas que se hicieron aún más radicales por la Guerra del Este. Esto tiene un motivo, una razón de por qué ocurrió. No es solo que la guerra fuera cruel, que lo fue, es que había una política detrás. Y la política fue declarada por Hitler. Y era una política de exterminio. Ese día detuvieron a cientos de judíos de nuestro barrio. Y luego vinieron con camiones, donde nos cargaron y nos llevaron a la estación de tren. Uno de los coches del tren era para ganado. Había unas 60 o 70 personas en el vagón, apretadas, hacinadas. El comienzo de la deportación fue bastante horrible. Nos deportaron el 20 de junio de 1943 a Westerberg, donde desembarcaban la mayoría de judíos antes de ser deportados a los campos de exterminio. Hasta 1942 lo normal era recoger a la gente de los guetos y transportarla en trenes a los campos. En 1943 y 1944 los viajes en tren empezaron a ser más largos. Venían de los Países Bajos, que estaban ocupados, eran de Italia y de Grecia. We came to the railroad station and they packed us in boxcars without food or water. And we took off not knowing where. They brought us into Majdanek. They told us to undress. They put us into cold showers and they took away everything. If you had a child in your hands, you went to the crematorium immediately. And that's the last I saw of the family. And they said, "You see the smoke? Do you smell it?" And they said, "That's gas chamber." We didn't know nothing about it. We never even heard of such a thing as gas chambers. He said, "They're burning bodies." But the minute they got into Treblinka and they saw what's going on, the dead bodies, everybody was screaming, crying. The next day, they tattooed us. My number was 88,959. That's 88841. And my brother had 8842. 15702. Mine was 107984. 65,316. My number was A-5143. They had Russians, French, Poles, Yugoslavians,
Czechs. They had practically from all European people in that particular camp. God knows how many thousands were there. El sistema de campos de concentración alcanzó proporciones casi inimaginables. Y ahora sabemos que hubo al menos 42.000 campos de concentración, subcampos, campos satélite, guetos para judíos y también campos de exterminio. When you say the Jews taken to Auschwitz were submitted to the final solution, what do you mean by that? Was Eichmann mir unter Endlösung erklärt hat, dass sie also biologisch vernichtet wurden. Diese Vernichtung geschah in Gaskammern. Die Körper wurden anschließend in Krematorien verbrannt. Birkenau tenía 4 cámaras de gas, cada una de las cuales podía gasear a 2.000 personas a la vez. Después llevaban los cuerpos a los crematorios y los quemaban. Luego arrojaban las cenizas a fosas que había en el suelo. Las utilizaban para pavimentar carreteras o se enterraban en fosas comunes. Tenemos la idea de que estas instalaciones para la muerte estaban separadas del resto de la vida. La matanza en estos lugares era tan espantosa como disparar sobre una fosa común. La matanza en estos lugares implicaba llevar a la gente a lugares donde podían ver lo que les estaba ocurriendo a otras personas y donde se daban cuenta de que iban a morir. A girl wanted to run away. We didn't know who she was. And they found her, and they hanged her, and they let her hang in a windy day. 3 days and 3 nights. And we were afraid to look at it. It's going to happen to us if somebody will try to run away. So nobody tried. Todo sucedió paso a paso y cada vez era peor. Y entonces empezamos a entender que probablemente nos iban a matar. Many people said, well, Hitler really didn't know about the extermination of the Jews. Yes, he was clever enough to be in the background. Yes. Adolf Hitler nunca visitó ninguno de los lugares donde se cometían esas atrocidades y ni siquiera visitó ninguna ciudad alemana para mostrar apoyo al pueblo alemán. Está claro que Hitler no quería enfrentarse a las consecuencias reales que había provocado su guerra. Hitler no paró de intentar ocultar su papel en este proceso, pero sabemos que fue la fuerza impulsora en todas las etapas de la política nazi contra los judíos. A menudo pensamos que el Holocausto es algo que solo comprendimos después de la guerra, pero por supuesto no es cierto. La palabra Holocausto no existía, pero las personas que lo observaron lo comprendieron perfectamente. Los judíos a los que les afectó comprendían lo que estaba pasando. Sabían que iban a ser asesinados. Many people will say, why didn't you fight back? How do you fight machine guns and submachine guns with your bare hands? I like them to tell me how this can be when you're surrounded by hundreds of stormtroopers with heavy weapons and you stand there naked. The fight should have started before, when the world knew from 1932 on that anti-Semitism became very, very strong, and ultimately they must have known or should have known what will happen. Nobody came to our aid. Nobody helped the Jews. There were lots of articles, but they were on the back pages. Nobody made a headline out of it. So, and people were skeptical. If somebody would come and tell you they're taking little kids to the gas chamber, would you believe that?
Él fue el que empezó todo, pero no el que lo hizo todo. Hubo millones de personas implicadas, no las que fueron asesinadas, sino las que lo permitieron. Personas que se involucraron en un enorme genocidio. Durante décadas se pensó que los organizadores del Holocausto no eran más que subalternos que seguían órdenes. En la actualidad vemos a estas personas de una manera completamente diferente. Eran extremadamente antisemitas, criminales radicales que querían hacer lo que hicieron. Lo que sabemos es que sin Hitler no habría habido Holocausto. Y, sin embargo, no lo vemos responsable de las decisiones importantes sobre cómo llevarlo a cabo. I never can believe that these people by themselves had made it. Hitler le había encargado a Heinrich Himmler llevar a cabo esta operación. Y sin duda Himmler lo hizo. Heinrich Himmler fue un hombre muy poderoso. Fue el comandante de las SS, la policía alemana. Y fue un fanático seguidor de Hitler. Lo idolatraba. Himmler sagte mir, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt dies nicht durchgeführt wird, so wird später das jüdische Volk das Deutsche vernichten. Himmler convocó una reunión de unos 200 militares de las SS en la ciudad polaca de Poznań. Himmler sabía que estaban ya a finales de 1943 y que cualquiera que tuviera ojos sabía que Alemania estaba perdiendo la guerra. Además de saber que lo que estaban haciendo era un crimen horrible. Aún no eran considerados genocidas, pero sabían que habían asesinado a millones de personas. Himmler trataba de quitarse responsabilidades. Decía, estamos todos juntos en esto. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Das durchgehalten zu haben und dabei anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Pintó un cuadro que era horrible, precisamente porque intentaba convertir el genocidio en un acto glorioso. Wollen würdig sein des Führers Adolf Hitler. Había una referencia en el discurso que era muy importante. Decía, nos dijeron que lo hiciéramos y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Deswegen tun wir fanatischer denn je, gläubiger denn je, tapferer, gehorsamer und anständiger denn je unsere Pflicht. Unser Führer Adolf Hitler, Sieg! 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 En cierto modo, se tomaron decisiones que llevaron al desprecio absoluto por la vida humana. Se pusieron de acuerdo tanto burócratas y policías como amas de casa. Se involucró toda la sociedad, sin apenas resistencia. La relación de Hitler con los comandantes durante la Segunda Guerra Mundial fue una de las historias más complicadas y fascinantes de todo su régimen. No confiaba en ellos y solía inmiscuirse en las decisiones estratégicas. Hatten Sie das Bewusstsein, Hitlers Vertrauen zu besitzen? Ich kann das nicht bejahen. Hitler hatte alten oder älteren Generalen gegenüber zumindest eine starke Voreingenommenheit. Sie waren für ihn Produkte einer alten, ehemaligen, überalterten Schule.
Es hat das mehrfach zu ernstesten Krisen geführt. Ich glaube, darüber brauche ich nicht weiter zu sagen. El problema para Hitler, cuando se trataba de sus generales, era que exigía lo imposible, lealtad total y absoluta, pero también una gran competencia. Hitler y sus generales sabían que para continuar con el esfuerzo bélico necesitaban capturar los recursos del sur de la Unión Soviética. Stalingrado, como ciudad que lleva el nombre de Stalin, era muy importante para ambos bandos. Stalingrado fue, sin lugar a dudas, uno de los puntos de inflexión más importantes de toda la guerra. Se desarrolló durante 5 meses, durante el duro invierno. Fue una lucha extraordinariamente dura para ambos bandos. They are hungry and lousy and cold, suffering from frostbite and dysentery, and they are beaten. El esfuerzo alemán no sirvió para nada, y Hitler se negó a escuchar a sus generales, sobre todo a Friedrich von Paulus, comandante del Sexto Ejército. Hitler le dijo a Paulus que no se rindiera por nada del mundo y que dejaran que destruyeran a todo el ejército antes de abandonar la lucha. Paulus desoyó la orden y se rindió para salvar la vida de los miembros de las tropas. The Russians say von Paulus gave orders that no Red Army prisoners were to be taken. Now he's a prisoner himself. That he forbade Germans to surrender. Now he himself surrenders with his army. Para Hitler fue una prueba más de la incompetencia y la traición de sus principales generales. Para Alemania, cuando se anunció la derrota, tuvo un efecto tremendamente negativo en la opinión pública alemana. Hitler nunca lo admitió públicamente. Desapareció de la vista de la gente. No fue capaz de aceptar la derrota. Parece que eso fue un punto significativo. I'm very interested in your observations of Hitler when the Russian campaign started going sour after Stalingrad. Did it affect his personality? Der Charakter ändert sich meistens nie. Suchte immer die Schuld woanders. Verbiss sich auf seinen Standpunkt immer mehr. Und es ging ja so weit, dass nachher in die Einsamkeit ging. Hitler erkannte, dass Russland nicht mehr zu besiegen war. Hat das nie zum Ausdruck gebracht. Wehrte sich ja gegen diese Erkenntnis. Und das war die Veränderung seines Wesens. Stalingrado sirvió para mostrarle a todo el mundo que el éxito rápido que vivieron durante los primeros años de la guerra había llegado a su fin. Creo que ahí fue donde Hitler empezó a perder. Se sintió traicionado por su propia raza, por su propia nación alemana. Para un pequeño grupo de militares, Stalingrado fue realmente un punto de inflexión que les empujó a dar un paso definitivo, que era el asesinato de Hitler. Got a telegram saying everything is ready and we need somebody to kill Hitler. Después de la derrota en Stalingrado, está claro que si querían continuar la guerra, si no estaban dispuestos a asumir la realidad y a admitir que no podían ganar, tenían que negociar de alguna manera su salida. Pero eso no estaba en los planes de Hitler. Así que había que exigir al pueblo alemán hasta la muerte. Wann hielten Sie den Krieg für verloren? Für verloren hielt ich den Krieg, nachdem es den Alliierten gelungen war, einen starken Brückenkopf auf französischem Boden zu gewinnen. Damit war es zu Ende
The Allied invasion of Europe from the west is launched. D-Day, the second front. 4,000 ships and thousands of smaller vessels are involved in the enterprise. A great Allied cooperative effort, which sets forth to seal the fate of Germany. The Coast Guard, the Navy, the Air Forces land hundreds of thousands of British, Canadians and Yanks on Hitler's doorstep within a few days. Fue uno de los mayores éxitos para los aliados occidentales de toda la guerra, porque los alemanes nunca supieron dónde iban a desembarcar los aliados. The invasion. I'm interested in anything you can remember of the details of that day at headquarters. I was expecting a very serious man. He came in with a beaming face and said, "Oh no, it has begun." As if it were a festival of some kind. He was a great actor. Pretending that it wasn't a disaster. Yes. Haben Sie versucht, die Fortführung des als aussichtslos erkannten Krieges zu unterbinden? Ich habe zweimal bei Hitler versucht, eine Änderung der Kriegführung oder einen Schluss herbeizuführen. Diese Vorschläge fanden, wie nicht anders zu erwarten, auch kein Gehör. En 1944, la situación se complicó mucho para Hitler. Sabemos que hubo unas 40 personas que conspiraron para asesinar a Hitler, desde el momento en que se convirtió en canciller hasta el final de la guerra. Hitler tuvo mucha suerte, sobrevivió a un intento tras otro de asesinato a los que no debería haber sobrevivido. Estaba bastante claro para los alemanes en posiciones de poder que iban a perder la guerra, y fue realmente importante para la resistencia alemana al nazismo en particular y para los militares que se convirtieron en el centro del Plan Valkyria. Los hombres que lo planificaron estaban en las Fuerzas Armadas y eran muy conservadores. En su mayoría eran personas que habían apoyado a Hitler. Una figura clave fue Klaus von Stauffenberg. Stauffenberg era un hombre muy enérgico y entusiasta que aportaba la energía que la trama necesitaba. El 20 de julio de 1944, Stauffenberg está informando a Hitler y entra en la sala de reuniones con una bomba en un maletín. Everything was as usual. The door opened and there was Stauffenberg. I didn't see that he put anything below the table. Yeah. Neither did see that he left the room again. The explosion and then I was unconscious for perhaps 1.5 minutes. Die Verwundeten waren zum Teil durch die Fenster rausgeflogen. The room was burning. There were flames all around. War so eine eigenartige Spannung in der Luft und plötzlich schrie jemand Arzt. Lo que iban a hacer los principales generales de Hitler era poner en marcha la Operación Valkyria. Iban a matar a Hitler, colocando una bomba debajo de la enorme mesa de roble donde Hitler estudiaba los mapas en la guarida del lobo. Stauffenberg había dejado el maletín al lado de Hitler, pero parece ser que alguien lo empujó detrás de una de las pesadas patas de la mesa. Cuando la bomba estalló, la pata de la mesa también contuvo parte de la explosión. Stauffenberg y su cómplice lograron escapar de la guarida del lobo por los pelos. Se montaron en un avión que les estaba esperando para llevarlos de vuelta a Berlín. When Stauffenberg came back, he said Hitler is dead. And I'm sure he believed that Hitler was dead. Hitler no estaba muerto, había fallado. Hitler estaba herido. Tenía los tímpanos reventados, astillas en una de las piernas y el pelo chamuscado. Tenía el brazo hinchado. Pero estaba muy vivo.
Ich bin dann hingegangen und dann war Hitler in seiner Wohnung und dann habe ich ihn verbunden. Und Hitler war in äußerster Erregung. Was he angry too? Ängstlich? Nein. Ärgerlich? Nein, er war eigentlich mehr erfreut, weil er jetzt die Möglichkeit hatte, durchzugreifen. Das sagte er. La respuesta de Hitler fue atroz. Stauffenberg y algunos de sus colaboradores cercanos fueron fusilados inmediatamente en el cuartel general militar de Berlín. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen. Ordenó unas 5.000 detenciones. Llevaron a muchas de estas personas a juicio. Muchas fueron torturadas y muchas fueron ejecutadas. Cuando Hitler se hizo a la idea de la magnitud de la resistencia, se sintió profundamente conmocionado. Esto no hizo más que alimentar su tendencia a la paranoia. Hacia el final, la presión psicológica acumulada tuvo sin duda un efecto nocivo sobre él, física y psicológicamente. Para entonces, Hitler se encontraba en un estado bastante deteriorado. Se había especulado sobre si tenía Parkinson. Algunos incluso decían que estaba en la etapa terciaria de la sífilis. Tenía muchos temblores. Llevaba mucho tiempo tomando un exótico cóctel de medicamentos que le administraba su médico, Theodor Morell. El doctor Morell no temía experimentar con extraños remedios que no habían sido testados. Algunos de ellos parecían mejorar el estado de Hitler. Así que Hitler desarrolló un cierto afecto por Morell. Morell le daba de comer cosas horribles, incluida metanfetamina. He must have been a very difficult patient. Yes, very, very difficult, because he never made that what the physician wanted. If he had some pills, you see, taking 3 instead of 2. Therefore, he was like a child, huh? En 1944, los medicamentos estaban empezando a afectarle negativamente. Empezó a acumularse todo, aumentaron las bajas, aumentó la desesperación, la comida comenzó a ser cada vez más escasa. Fue una época absolutamente difícil para los alemanes de a pie. Además, la destrucción en las ciudades alemanas fue masiva. Había una lógica de destrucción en esa guerra que tenía que destruir rápidamente a todos. Creo que había muchas preguntas sin responder sobre por qué hizo lo que hizo. La razón por la que nos fascina tanto es porque parece querer decirnos algo distinto de lo que pensábamos sobre la naturaleza humana. No creíamos que ningún ser humano fuera capaz de matar a 6 millones de personas. 50 millones si tenemos en cuenta la guerra que él empezó. En la historia siempre ha existido esa preocupación por la violencia a un nivel inimaginable que queremos entender, pero quizás no demasiado. Al mismo tiempo, también es complicado decir simplemente que eran otros tiempos y que Hitler era malvado, al igual que todos los que le siguieron. No nos permite observarnos a nosotros mismos y a los que podríamos enfrentarnos en el futuro. We were hiding away. And everybody hoped that there will come a day that we will be liberated. And you only lived with one thought in mind. To live one day longer than Hitler. Al final, en el búnker, Hitler probablemente comprendió que no había salida. El último ejército de Hitler fueron los niños de Berlín. Les pellizcaba la mejilla y los enviaba a la muerte. Cuando entré en el campo sentí que me estaba asomando al infierno. Si queremos un mundo en el que ya no se cometan estos crímenes contra la humanidad, tenemos que hablar de Hitler y del Holocausto.